Exactamente. Ok. Eso no lo esperábamos. Pues bueno, les saludamos con gusto tanto a las personas que están aquí, que nos hicieron el favor de acompañarnos en el Centro Cultural Nido, a quienes les agradecemos, la persona expósita de Emilio, que nos haya facilitado pues, estar aquí en el centro de Morelia, en el corazón de esta ciudad incandescente, pues presentar este libro, ¿no? Tanto a las personas que están aquí como a quienes están en línea, Peregrinos, Extinción, Poemas, vamos a hablar de eso, del cuaderno rojo o rojo. Ahorita vamos a ver este tema de las bifurcaciones y pues bueno, a propósito de darles las gracias, pues también agradezco a quienes están aquí en la mesa conmigo. En primera instancia, pues a José Mendoza Lara, el editor o el Gitancáforo mayor, lo podemos presentar así, el poeta membrillo. El poeta mayor, Gitancáfora, que pues esto es una coedición, como se puede ver aquí, entre Silla Vacía y Gitancáfora. Él va a hacer comentarios al respecto del poemario. Y también pues aquí al autor, a Josué Augusto López, que también nos va a hablar un poco acerca del poemario, y su servidor, el señor Tarántula, quien pensó mucho, pero mucho, que podría decir acerca de este libro, y a propósito de todo, lo que atendí mejor fue justamente hacer algo a lo que llamé una antropología bustoniana o una antropología lopesiana en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con Josué acerca de este libro, que es su tercer poemario, con 3 poemarios ya publicados, pues justamente él me dijo, oye hermano, pues me gustaría que estuvieras aquí. Ahí está el primer poemario, por ahí lo trae Pepe. Me dijo, me gustaría que estuvieras en la presentación junto a, él le dice Don Pepe, me dice, junto a Don Pepe, porque ustedes son los que conocen mejor la obra, y eso es verdad, ¿no? O sea, nosotros conocemos nuestro poemario. Entonces, a propósito de eso, yo me preguntaba, bueno, ¿qué puedo decir acerca de este libro, no? Y dije, bueno, puedo decir muchas cosas bonitas, y muchas cosas chidas, y muchas cosas importantes, pero para efectos del día de hoy, de que estamos aquí en presencia y también en línea, dije, a mí me gustaría más bien hablar justamente de cómo fue que tuvimos esta relación con Josué, ¿no? Entonces, por eso pues decía que era la antropología bustoniana o lopesiana, como quieran llamarla, y justamente fue justo a raíz de eso. Yo tomaba una clase como oyente de lo que era su último semestre de filosofía en la facultad, aquí en nuestra gloriosa Universidad de Michoacán, universidad pública, libre y gratuita. ¿Cómo no? Y entonces la universidad era tan chida, o es tan chida, que su servidor, que estaba estudiando psicología, pues podía ir de oyente a las clases de filosofía, ¿no? Y obvio, no escogí cualquier clase, escogí muchas, y una de tantas donde conocí a Josué fue justamente en filosofía y poesía, así es secas. Y la daba nada más y nada menos que la doctora Rosario Herrera Guido, que es conocida por estos rumbos, que es psicoanalista, poeta, muy agarrada del tema. Y en una clase en la que yo acudía de oyente y a la cual le pedí permiso de acudir, ella empezó a hablar de cuándo y en qué momento se fundaba la poesía moderna. Y ella nos dijo en ese momento, dijo, es con un lance de dados o
por una picada de varos, dependiendo de la traducción que leamos del francés, que se instaura la poesía moderna. Como siempre, al ser inquisidor, levanté mi manita y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con Mallarmé? ¿Por qué con ese poemario? ¿Por qué en ese preciso instante? ¿Por qué no fue cronológicamente con Baudelaire, con Rimbaud, o con el padre del verso libre, ¿no? ¿Por qué no fue con ellos? ¿Por qué fue con Mallarmé? Y la respuesta de la doctora no la voy a decir aquí con respecto a todos, pero fue muy contundente y me dejó muy claro que mi lugar era el de que no tenía que participar, que no tenía que andar prendiendo mechas y que lo que ahí se decía era la neta. Y le mando un gran abrazo para Rosario, que abrió muchas puertas para mí en ese sentido. Pero lo chido de ese tema es que justo cuando terminó esa clase, y obviamente no quedé convencido, porque cronológicamente yo identificaba a Julián Lafort, el padre del verso libre, entonces no quedé convencido para nada. Pero justamente se me acercó este complicado cuando terminamos la clase y me dijo, oye, tú escribes poesía, ¿verdad? Y dije, pues sí. Todavía no publico. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Tuve unas caritas que gateaban en ese momento. Pero sí dije, pues sí. Pero todavía no he publicado. Ya me he publicado en algunas revistas o algo así. Ya eso me sentía bien chido, ¿no? Por ese tema. Y entonces lo chido, y lo que viene a cuenta que la presentación de este libro, es que empezamos a cotorrear con Josué. Y hoy en la mañana me acordaba de algo muy importante. Con él empezamos a platicar pues, acerca de poesía, de filosofía, y él ese día me dijo en esa tarde, oye, es que yo conozco los Cremón y demás, qué chido, ¿no? Yo conozco a los poetas franceses, ¿no? Los malditos. Y entonces teníamos un diálogo así muy bonito con él, y me di cuenta de algo evidente, que él sabía mucho de fenomenología en filosofía, y pues que a mí me gustaba la poesía, entonces tuvimos ahí una coincidencia muy chida en cuanto a compartir conocimientos. Tanto que yo recuerdo un trabajo que no me gusta recordar, donde era el secretario de un arquitecto, y solo duré 3 semanas, y lo más chido de ese trabajo es que Josué llegara a las 3 de la tarde a platicarme de filosofía. Era lo más chido de ese trabajo. Y yo le decía, ven porque hay un buen café. Hay un café muy chido aquí, este tipo compraba un café caro. Entonces nos tomábamos el café y en ese tiempo en el que él se iba a comer, nosotros platicábamos y él me platicaba de filosofía y yo platicaba de poesía y hacíamos un cotorreo muy chido. Bien, ¿a dónde llega todo esto? Que yo hoy en la mañana me acordaba que el señor que nos acompaña aquí, que está a la izquierda y no lo voy a señalar por respeto, algún día nos comentó que él en sus andanzas juveniles había un día en la tarde, no recuerdo cuál día, que se juntaba con sus amigos a leer a Heidegger y se ponían a leer Seikian, a ver qué onda. Y él en la mañana me moría de risa porque decía, chale, ya era novio de Lalis y me moría de risa porque decía, como de Lalis, hoy martes, por ejemplo, no te voy a poder ver porque vamos a revisar el parágrafo 7 al 14 de Seikian. Era como, no puedes, ¿quién hace eso? Y todo me llevaba al momento ahora de, ¿quién hace esto? ¿No? O sea, ¿quién hace este libro? ¿Quién lo escribe? ¿Quién edita? ¿Quién publica? ¿Quién hace todo esto? Y eso para mí fue súper chido, porque justamente yo recordaba cómo fue que cotorreé con Josué con este tema de filosofía y poesía, como un día yo lo sabía, que él escribía poesía. Y esto es un tip para todo el mundo, ¿no? O sea, cuando alguien está interesado en temas poéticos y te pregunta y todo, es porque está escribiendo. O sea, no hay otra. Es una persona que lee mucha poesía y es una persona que ya ha escrito
y que a lo mejor no se lo comparte a los demás, pero ya tiene algo, o sea, ya tiene sus versos, ya tiene otra cosa. Entonces, cuando Josué tímidamente aquel momento se acercó conmigo, yo sabía que él escribía poesía, que no había publicado, que era diferente, pero que ya escribía. Y un buen momento, hace mucho tiempo, se atrevió y me dio un engarbolado. Y me dijo, Man, aquí está este texto, ¿no? Se trataba justamente del fantasista, que era, o en ese momento, era su esposo, de lo que sería posteriormente su primer libro. Y me lo entregó engarbolado y me dijo, me gustaría que lo leyeras. Para ese momento, su servidor pues ya era editor. Aprendí aquí de Pepe, por aquí está la marca, por si no lo, o lo dudan, aquí está la marca. Paréntesis, cuando llegué y le enseñé este tatuaje que no tenía todo rayado, obviamente, le enseñé este tatuaje a Pepe y le dije, mira, aquí está Quitalcáfora. Me dijo, pues cabrón, es de mentiras, ¿verdad? Le dije, no, pues chécale. Y ya cuando me talló con el dedo y vio que no se borraba, pues supo que Quitalcáfora está acá y que sí ya la serie editorial es Made in Quitalcáfora, ¿no? Entonces, fue tremendo cuando Josué me manda o me da ese engarbolado. Digo, chido, man, lo reviso luego. Posteriormente, a propósito de la arqueología, tuve que hacer un trámite en tesorería de la Michoacana y pues como nos podremos imaginar, eso suena que va a tardar un rato. Y me llevé ese engarbolado y dije, vamos a ver qué mamadas hace este compa. Vamos a ver qué chingaderas trae aquí. Y entonces empecé a revisar el poemario, y ustedes no lo saben, pero yo se los voy a contar. Pues estoy viejito y me gusta leer en papel y me gusta marcar los textos. Y a lo largo de todos estos años he generado una jerarquía para leer los textos, en los cuales, pues, si yo marco algo con lápiz, quiere decir que voy siguiendo la trama del poemario o del libro que se está narrando. Si yo marco algo en azul, con color azul, quiere decir que esa parte es importante, que hay que tomar en cuenta. Si yo marco algo en naranja, quiere decir que ahí se va a describir un concepto. Y si marco algo en amarillo, es que está muy chingón y que me podría hasta servir para una cita visual en algún momento. Cuando yo estaba en tesorería recargado en un pilar, leyendo el primer poemario de Josué, que es este, hubo un momento, pasado la mitad de ese engarbolado, que me di cuenta que casi todo estaba marcado en amarillo. Y dije, cabrón, casi todo está marcado en amarillo, casi todo lo podría citar. Prácticamente todo el libro está muy chingón. Y en ese momento, ahí le marqué a Josué y le dije, Marco, no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que publicar este libro. Y me dijo, ¿por qué? Porque es un chingón. Así de simple. ¿Y por qué es un chingón? Porque está bien cabrón, porque yo me la paso leyendo poesía y esto está buenísimo. Me dije, y tenemos que publicarlo. Le dije, y no sé cómo le vamos a hacer y no sé cuánto dinero nos va a tocar poner, pero tenemos que publicarlo. Para nuestra fortuna, no curiosamente, en ese momento surgió la beca Coinversiones Michoacán y le dije, vas, te tienen que dar una beca para imprimir el libro. Silla vacía, se encarga del armado y todo, y te tienen que dar una beca para imprimir el libro. Me dijo, no creo. Le dije, pues sí creo, porque esto que está aquí como editor, te lo digo, es muy chido. Públicalo. Hizo todo el proceso administrativo, etc. Y no fue una sorpresa que fuera uno de los proyectos galardonados. Y de este libro del fantasista se regalaron más de 800 ejemplares en la feria,
Loama, Cherán y en Apatzinga. Entonces hicimos esas presentaciones y a todas las personas que fueron se les regaló el libro, y a mí me daba un gusto enorme ver a Josué como lo que es, ¿no? Todo un rockstar firmando libros, ¿para qué es la dedicatoria? ¿No? Entonces me daba mucho gusto justamente por eso, porque se lo merece, ojo, y en esto se lo quiero hacer coincidencia, gracias a su trabajo. Una de las cosas que su servidor valora al ser editor y al ser Made Metáfora es justamente eso, que literalmente me pagan por leer. Y mejor aún, me pagan por leer antes que nadie los textos. Muchos de ellos no llegan a ver la luz porque les hace falta trabajo, porque la gente se siente ofendida con mis comentarios, porque no hacen las observaciones que se tienen que hacer, etc. Pero justamente el hecho de que dentro de mi trabajo me permite saber qué es lo que vale la pena y lo que no, independiente a que me guste, a que sea el género literario que a mí me guste o no, independiente de eso, tengo un criterio muy claro para saber qué vale la pena publicar, qué tiene sentido y qué no. En el caso específico de Josué, desde aquel momento y después con el Alitus y ahora con este Peregrinus, a mí me quedó muy claro y le dije, Mike, lo que tú haces, la poesía que tú escribes, al día de hoy, no conozco a nadie que la haga en habla hispana, y eso está muy claro. La mayoría escribimos en verso libre, hay muy pocas personas que escriben todavía sonetos, que se entienden a nieto y a rima, etc. Pero a mí me parece, quienes ya conocen la obra, quienes la van a conocer ahora, a mí me parece que la obra de Josué justamente cumple con dos momentos que siempre han sido claros para mí, ante los cuales va a trascender. El primero de ellos es que es disruptivo, rompe las normas, rompe lo establecido, marca una pauta. Si bien es cierto que en esta versificación del cuaderno rojo o rojo, según lo queramos ver, o rojo, o rojo, como lo queramos ver, en la versificación que él hace, si bien es cierto que ya tenemos casos muy claros como Apollinaire o como JJ Pablada en México, al día de hoy, esto es importante, en el 2024 no hay quien, o no conozco quién, y si alguien que nos está viendo en línea nos puede decir, no conozco quién haga esto, y eso es algo muy chido. Antier tuve una entrevista con unos chiquitines de comunicación en la Michoacana y me decían, bueno, porque dijeron que era un veterano de la literatura y dije, sí me ofendí, solo te llevo 20 años, pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero después de presentarme como el gran veterano de la literatura, que me cayó me preguntaron ¿cuál sería algo de lo que yo rescataría en cuanto a la valía de Silla Vacía Editorial? Y sin dudarlo les dije que yo rescataba esto, es decir, una literatura honesta, una literatura sin censura, una literatura propositiva. Les dije, eso es lo que rescato, eso es lo que he aprendido de Pepe Mendoza. Les dije, porque justamente si no existiera un sello como Quitancápora o en este caso como Silla Vacía, en su momento, en el famoso bicentenario, no se hubieran podido publicar los corridos históricos de la tradición del Bajío.
del maestro Juan Diego Razo Oliva. ¿Por qué? Porque le había propuesto ese proyecto de 2 tomos inmensos, de casi 1300 páginas en total. Él ya lo había propuesto en algún otro momento y le había dicho: hay que quitarle aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Si quieres que salga con nuestro sello, hay que erradicar estas cosas. Hay que hacer como que no sucedieron. Y evidentemente el maestro Juan Diego tuvo la fortuna de encontrar a Pepe, y yo tuve la fortuna de encontrar a Pepe gracias al maestro Juan Diego, para que su libro saliera sin censura. Lo que yo rescato de todo esto que les platico, punto número 1, es que tenemos un poeta ya consolidado. Hace muchos años era una potencia de algo que podía ser. Ahora ya tenemos un poeta consolidado, tenemos un poeta como Josué Bustos que escribe literalmente como ninguno en este momento, y tenemos a alguien con una propuesta honesta y consolidada. Gracias a Cámpora, gracias al esfuerzo de Silla Vacía, también tenemos a un poeta sin censura, a alguien que dice lo que tiene que decir, que dice lo que siente, lo que piensa, y sin edulcoraciones. Y justamente gracias a todo este trabajo, pues hoy yo me congratulo que, independiente a cualquier tema que tuvimos que ver en la edición, que este libro también lo tenemos gracias a Pepe, a Lali, pues obviamente a Andrea y Eclipse, ¿no? Pues tuvimos que trabajar ahí en el taller para que esto pudiera ser posible. Pues hoy tenemos el Peregrinos de Extinción, poemas del cuaderno rojo o rojo, justamente como esto y como lo que es una propuesta poética original que no se está haciendo en habla hispana, no solo en México. Ojo con esto. La manera de escribir de Josué no solo no se está haciendo en México, sino en habla hispana. No conozco a alguien que el día de hoy esté escribiendo de la manera y con la intensidad que lo está haciendo Josué en habla hispana, en todo el español. Y que justamente gracias a la existencia de Cámpora y de Silla Vacía y a nuestra necedad y terquedad por mostrar contenidos de calidad, el día de hoy podamos estar aquí para presentar este libro, el cual también gracias a las gestiones del autor se encuentra disponible en Amazon para lectura en línea o para lectura en impresión bajo demanda, pero que nunca va a alcanzar esta calidad, la de Gitán Cámpora, la de hacer libros objeto, libros arte, libros, como tiene su eslogan, hechos a mano por un michoacano, o por unas michoacanas, como las tenemos aquí. Entonces, pues qué buena onda que nos acompañen aquí para presentar este libro. Y pues yo sé y yo sabía que tanto Pepe como Josué sí iban a hablar del contenido. Pero a mí me interesaba hacer este preámbulo y por ello les doy las gracias por escucharme. Muchas gracias. Milenias preparadas. No. Voy a improvisar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, no, a todos ustedes por estar aquí y porque
se interese por la poesía. No obstante que estamos en la víspera, en la prevíspera de las elecciones más importantes de la historia, dice, el próximo domingo, pues nos damos un chance de respirar, de tomar aliento y de interesarnos por otro tipo de temas que específicamente, yo creo que es lo mismo también para Miguel Castilla García, vienen siendo tan importantes, pero a lo mejor son más trascendentales las cosas de la poesía. Para quien es poeta, para quien trabaja la poesía, para quien vive, existe, significa y es esencialísimamente poeta, en el caso de Josué, yo creo que la poesía es el aliciente, no solamente la famosa arma cargada del futuro, o no solamente la única prueba que existe sobre la realidad de la realidad, sino la posibilidad de la inteligencia, del talento, del lenguaje, de la imaginación, de la fantasía, de la creatividad, de lo más sagrado que pueda tener el espíritu humano. Sin ese espíritu humano, sin ese lenguaje, sin ese talento, sin esa creatividad, no existe la política, no existe la sociedad y no existe la realidad. No existimos los seres humanos. Entonces, este chance, esta oportunidad que nos damos de acercarnos a la poesía en un día como hoy, y gracias al libro de poemas de Josué, pues es un gran alivio que nos libera, que nos hace respirable la atmósfera de este periodo, de esta coyuntura por la que hemos estado transitando durante muchísimos meses. Y desde luego, si parafrasear al filósofo de Guames, tan famosísimo por su gigantesco dominio del sentido común, ¿se sabe quién es el filósofo de Guames? ¿Nadie sabe quién es el filósofo de Guames? ¿Quién es Miguel? Yo lo mismo, pero no me acuerdo. Es el que inventó todos los lugares comunes de subir para arriba, bajar para abajo. Una cosa es cuando es y cuando no es, no es. Hay cosas de esas que son muy típicas. Es que ustedes no son norteños, pero eso es absolutamente norteño. Guames es un pueblito de Tamaulipas, muy cerca de mi pueblo, y todo el mundo cuenta sus charlas, y no se dice aquí ese término, sus anécdotas, sus decires, que no solamente remontan a la transparencia, como es el habla, en unas regiones rústicas, rurales, marginadas de los centros culturales de México, del centro de México, sino que esa capacidad de nombrar las cosas son iguales al paisaje humano, sobre todo. La sintonería, la sencillez, la muy difícil sencillez se logra con ese sentido de humor, con ese ingenio. Y bueno, sin parafrasear al filósofo de Guames, sí es necesario decir que en el caso de la obra, del libro de Josué, hay elementos que nos remiten necesariamente a ese disque niño, a esa infancia, a esa adolescencia y esa juventud que traemos implícita en nuestro espíritu y en nuestra completud como seres humanos. El que prescinde en algún instante de ser niño, de ser adolescente, de ser joven, cuando trabajamos los 30 años, pues entonces es muy difícil que logre hilvanar lo que acontece en la realidad. Y si hablamos
de que siempre traemos pendiente esa niñez, esa capacidad lúdica de imaginar y de transformar, de utilizar cualquier cosa para convertirla en una nave espacial o en un ser inconcebible e inventar las historias que se nos vengan en gana. Pues algo ha pasado respecto a la adolescencia. Hay una discriminación, podríamos decir, y muchísimos prejuicios respecto de lo que es la existencia del ser humano en la etapa adolescente. Me refiero a que hay toda una especie de rechazo porque se confunde en primer lugar el término de adolescente como adolecer, cuando es absolutamente todo lo contrario. Para los que somos magnéticos de la etimología, pues sabemos que el adolescente procede de otras raíces que significan no solamente crecer, sino la capacidad de transformarse, la capacidad de convertir todo su entorno en lo que es mejor todavía, la capacidad de un autoconocimiento vertiginoso del mundo y de la realidad interior. Entonces, me imagino que este rescate, esta revaloración que se puede hacer con los libros de Josué respecto de la adolescencia, pues no se refiere a una edad mental o ni siquiera a una estancia biológica de la edad de Josué, sino precisamente algo que conlleva una cuestión mucho más amplia. ¿Quién, siendo al menos sido y no dejado de ser adolescente, no es rebelde? No es un transformador, como decía Miguel, un transgresor de los paradigmas y un elemento que propone diferentes formas de actuar, de leer, de interpretar y de ser en las múltiples realidades. Y lógicamente, pues esto nos lleva al vanguardismo. Ese concepto tan trasladado de una época para otra, que bien nos habla del dadaísmo, del futurismo, del creacionismo, del surrealismo, del existencialismo, del experimentismo, del infrarrealismo y tantos sismos que ha habido y seguirán existiendo en la historia, porque son precisamente, fueron y seguirán siendo productos de esa afán y de esa esencia adolescente de esa rebeldía, de esa rebelión y de esa denegación que se logra precisamente en la convicción de ser adolescente, de estar en la adolescencia, en esa búsqueda, en ese encuentro, en esa capacidad de trasladar, de traducir, de hacer interpretaciones de todas las cosas para integrarlas a un mundo de coherencia o de transformación que mucho se requiere en todas las edades. Y desde luego, ese vanguardismo pues va a acudir fuertemente en el caso de la obra de Josué, porque ahí está precisamente en su obra, no solamente Apollinaire, como decía Miguel, no solamente Juan José Tablada, no solamente todos los grandes escritores experimentales de búsqueda, de letrismo, de esas vanguardias que jugaron con las formas y que trascendieron y siguen trascendiendo respecto de la expresión poética, musical, artística, pictórica, dancística, de todo lo mejor del espíritu humano. Este vanguardismo es inherente a la transformación de la cultura, de la literatura, del arte y del espíritu. Hace muchos años, Octavio Paz inventó una fórmula que decía que aquella generación de los años 60, cuando decía el movimiento, era la generación de la ruptura. Todas las generaciones son de ruptura, son de soldadura, son de encuentro, de desencuentro y de hallazgo. En este caso, le toca a Josué ser ese disruptor
ese corte de las convenciones de la comunicación literaria, de la expresión poética, y un rescatador fenomenal, como señala Miguel, a nivel hispanoamericano en este momento, o a nivel internacional en algunos aspectos, de la capacidad de osadía que solamente con un espíritu adolescente se puede tener. Hay que leer el retrato del artista adolescente, hay que leer La búsqueda del tiempo, hay que leer el de Mian, de Germán Hesse, o Lobo Salvaje, o Bajo la rueda, hay que leer lo que es la gran literatura que hay a nivel universal sobre la educación, sobre las respuestas que tienen los adolescentes ante el mundo, y darnos cuenta precisamente de esa cuestión tan esencial y fundamental. ¿Quién de nosotros no vio Fanny Alexander de Bergman y no vio a ese joven Alexander, adolescente o preadolescente? ¿Quién no vio a los adolescentes de los olvidados de Romero? ¿Quién no vio al adolescente James Dean en Rebeldes sin Causa? ¿O no escuchó las canciones de Elvis Presley cuando era jovencísimo, irrumpía los escenarios con sus canciones, con sus bailes, con sus movimientos pélvicos y con su voz estruendosa, precisamente? ¿Quién de antes nos ha fascinado ante toda esa creatividad, toda esa explosión que la constatamos en nuestras generaciones y la seguimos constatando en la música, ¿sí? Y que nos maravilla hasta las experimentaciones de la música nueva, o de la música sincrética, o de la música concreta, o de la poesía concreta, o de John Cage, o de cuántas cosas no han sucedido en las últimas décadas o en el último siglo respecto de esa transformación, de esa innovación, de esa búsqueda y de ese afán. Todos somos testigos y todos somos parte. Entonces, si escribimos el libro este libro y estos libros de Josué en esa tradición de las culturas, nos vamos a entender bastante bien qué es lo que está pasando con la poesía de Dios. Yo me permito leer, me alcanzan los ojos, le voy a pedir a José que lea un mensaje que envié el 3 de octubre de 2016 para que, como ya lo mencionaba, se apoyara de que este libro fuera editado por las Secretarías de Cultura. Esta fue la carta de presentación que nos otorgó Pepe Mendoza para formar parte del expediente que nosotros mandamos al concurso para la gestión de esta beca de Coinversiones. Leo. Querida y estimada maestra Ramón, nos es muy grato y motivante reconocer la obra marxista, Escortos del poema, del autor Josué Bustos López, merecedora de todo tipo de apoyo que sea factible para su publicación y difusión. Se trata de un poemario sui generis que será un hito en el ambiente amplio de las letras contemporáneas. Su naturaleza lírica incurre en la poesía conceptual concreta, en el logrado manejo espacial de la página y el desafío tipográfico, en un cuidadoso ludismo originalísimo y bien logrado. Por su carácter vanguardista e innovador, propone la recuperación de estilos avanzados de reconocidos poetas visuales, Mallarmé, Maud, Joyce, Augusto y Heroldo de Campos, Combes, Bernard, Paz, en la perspectiva de otro lenguaje libérrimo, filosófico y transparentemente coloquial. Mucho agradeceremos que se considera apoyar y fomentar este otro tipo de quehacer poético que en Michoacán, con honrosas excepciones de J.R. Romero de Tacámbaro, Ramón Martínez Ocaranza en sus poemas experimentales, han tenido la capacidad de osadía para levantar los linderos convencionales de la creación, la expresión y la comunicación poético-literarias, con la atención que se presente
por la atención que se preste a la presente, quedamos agradecidos. José Mendoza. Con esos antecedentes, creo que si los analizáramos uno por uno, sería más que suficiente para este comentario inicial a la presentación del libro de discusión. Sin embargo, en esta época no incluí, cuando no obstante estaban en el horizonte de observaciones y de constataciones, muchas más cosas que implican ese estilo, ese género o ese subgénero tan específico de la poesía de Josué. Ustedes tienen que ver necesariamente de que la tipografía de los poemas de Josué son como crucigramas, son como frases entrelazadas, como imágenes que varían de una línea a otra y cambian los sentidos y cambian desde luego los mensajes. Por ejemplo, no sé si acaso una vez debería haberlo traído en diapositiva este texto, cómo serpentea una línea en medio del texto de la caja del poema, ¿sí? Y cómo se va incluyendo en su dinámica, en su manejo espacial, temporal y significativo todas las posibilidades de interpretación de la poesía. Lógico, esto tiene antecedentes milenarios en el caso de la cultura universal, ¿sí? Y tiene cuando menos antecedentes en la poesía medio centenarios en el caso de la literatura mexicana desde la época de la colonia. Por ejemplo, está este poema que me encanta mucho que ustedes lo conozcan, precisamente está en forma de un triángulo, ¿sí? Creo que acá se ve mejor, así, aquí está, y que es parte de ese afán, ¿sí? De trascender la linealidad, la cuestión de las formas, y lo traslada, por ejemplo, a esta forma que la reconstruí para poderla incluir en el comentario de este autor. Este autor procede del siglo XVI. Se llamó Pedro de Trejo y vivió aquí en Ladito, en Morelia, Michoacán, en Valladolid, perdón, ¿sí? Donde estaba el puterío, donde estaban los barrios de negros y de esclavos, aquí, a un ladito de la subterránea. Pedro de Trejo, en 1530, 1540, anduvo aquí, no obstante haber nacido en Plasencia, en Extremadura, España, se vino a la aventura, se casó con una mujer preponderante, de una familia preponderante de Valladolid, tuvo un hijo bruto y un hijo inteligentísimo, así lo dejó dicho él, ¿sí? Que era un tipo absolutamente inaprensible, era un chamuco, era un desquiciado. Pedro de Trejo decía y escribía lo que se le daba la muy antojada gana. Yo conocí un villancico de Pedro de Trejo cuando me puse a rescatar hace 30 años la publicación La Espiga y el Laurel, ¿sí? Y don Alfonso Menéndez publicó ese villancico navideño, desde luego, ¿sí? Me quedé pasmado. ¿Sí? Estaba incluido en una sección de esa revista, La Espiga y el Laurel, que se publicó en 1940 a 1950, y es de un erotismo exceso, en donde habla y revela y verbaliza con una transparencia verdaderamente mística que ya la quisiera Salomón o ya la quisiera Santa Teresa, el mismo San Juan,
cómo llegan a la coyuntura, cómo llegan a enlazarse los cuerpos de Dios y de María, ¿sí?, para generar a un ser que nos hizo humanidad. Y habla de la cópula, habla del entrelazamiento de los cuerpos, y la visualización es totalmente física, es totalmente palpable, olible, con esa capacidad que tiene la poesía de revelarnos los colores, los aromas, las atmósferas, está plasmada ahí. Ese Pedro de Trejo era tan desquiciado que inventó en Pátzcuaro una tragedia sobre el asesinato de Felipe II a su hijo Carlos I, el príncipe Carlos, de donde surge toda la leyenda negra en contra de España, aprovechada desde luego por los europeos, sobre todo por los ingleses, y era el verdadero tormento. Lógicamente no lo aguantaba el clero, ni lo aguantaba nadie, ni la conciencia de aquella época, ni mucho menos las buenas costumbres, y tenía que dar asalto de banda. Una de sus correrías llega a Colima, y en Colima se mete a la catedral, al templo, y se desnuda. De ahí lo agarra la justicia y lo lleva a Manzanillo o a la costa de Colima y lo embarca en un galeón de remero, de esclavo, y se perdió para siempre. Es muy probable que Pedro de Trejo, 450 años después, se encontró con Concha Urquiza y su noviecito cuando se lanzaron al mar en Ensenada hacia el Pacífico, rumbo a Oriente. Y es muy probable que se hayan encontrado, que estén viviendo en una isla paradisíaca en el lejano Pacífico, gozando de todas las potestades, sus virtudes y sus poesías y sus actividades. Pero Pedro de Trejo no solamente es el único, desde luego, que ya se me perdió, lo digo igual que bien. Sí. Ah, sí, otra. No, a ver. Ah, ¿están las copas? No. No lo ocupé. Es que el adolescente se llama Dante, entonces está muy motivado llevarse a los hijos del paraíso. Para los adolescentes de la prepa, precisamente, me construí desde hace muchos años, y les regalé durante décadas, un poema muy importante de Sor Juana, que como ustedes saben, pues era una señorita, perdón, muy controvertida, muy rebelde, muy vanguardista en todos los órdenes, y yo creo que es lo más importante de la literatura de nuestro país. Este poema, no sé si lo alcancen a ver, se llama Laberinto en decasílabos, que los señores y señoras y jóvenes de adolescentes juntos seguramente lo conocen. Y no es otra cosa más que una modalidad algo adelantada por 400 años casi a la poesía de José Bustos. Hace el juego, el laberinto. Yo le hice unas modificaciones ahí en cuanto a la separación de las líneas, de las palabras entre las líneas, para poder trazar, no sé si se alcanza a apreciar ese laberinto. Entonces, es muy importante ver de que toda la emblemática, toda esa capacidad que tuvieron los novohispanos para generar toda una imaginería, una iconografía, una micología, una simbología de las cosas, pues es parte de nuestra herencia y de nuestra identidad palpable en toda nuestra cultura. Y llega precisamente a esta situación de esta presentación. Quiero decir nada más para terminar de que cuando conocí el primer libro de Josué y que
hice la recomendación de que se escribiera, de que se publicara por parte de la Secretaría y que gracias a Miguel se distribuyó gratuitamente la mayor parte de su edición. En ese momento me llegó, era 2016, en 2016, antes del COVID, me llegó una cuestión tan fuerte porque acudieron muchísimos elementos de información, de todo lo que consiste mi búsqueda de significados de la vida y de la existencia, que necesariamente me llevaron a un lugar, a tratar de explicarme de dónde venía esa poesía de Jesús. Recuerdo que platicamos con Miguel, con Raúl Trejo, que era el presidente de Trejo, y con Emiliano. Ya habíamos platicado en alguna ocasión con Luis Jaime respecto de en qué consistía precisamente esa capacidad de innovación y de ruptura de paradigmas que tiene el arte, específicamente la poesía, sino precisamente en el hecho, la ética, la estética y las motivaciones más fuertes del romanticismo. Hay románticos que anteceden desde la época histórica, desde el origen de la humanidad hasta la actualidad, como lo afirman los libros importantísimos que me ha hecho llegar Emiliano sobre Goethe, sobre Schiller, que me conmovieron muchísimo cuando era bastante adolescente, cuando leí la trayectoria de Goethe, de Alfonso Reyes, cuando no sé por qué circunstancia llegaron a mis manos unos poemas de Hölderlin en un librito magnífico, El clavo argénito de la colección, una edición de 1930-1940, traducidos por Luis Cernuda y por un poeta, un traductor alemán, y que llegaron a mis manos y me convirtieron en una especie de hurgador, de buscador eterno de ese afán, de esa motivación tan profunda que es la cuestión del romanticismo. Desde luego, de un romanticismo que no se queda solamente en el individualismo, en la ruptura con las cuestiones tradicionales, en una especie de adolescente tardío o anacrónico respecto de la cultura instalada o respecto de los pseudovalores, sino mucho más profundamente, que tiene que ver precisamente con el destino de la humanidad, que tiene que ver con todos los regímenes, con todos los sistemas culturales, sociales, económicos, políticos, etcétera, que han predominado en la humanidad y que siempre requieren de esa capacidad de religión para poderlos transformar. Ese romanticismo es efectivamente la raíz y la más profunda explicación de lo que es precisamente el vanguardismo. Y ese vanguardismo no solamente lo vamos a encontrar con Rolling Stone o con Stockhausen o con Pepe Revueltas, no solamente lo vamos a encontrar en el cubismo, en el dadaísmo, en el futurismo, en todas las formas de expresión, sino lo vamos a constatar en esa poesía de José, que ojalá nos lea algunos textos y nos dé algunas orientaciones de cómo guiarse en esa cartografía, en esa nueva acepción del tiempo y del espacio de la página poética, ¿sí? Y que pueda tener implícito en orientaciones para tener alternativas de educación en lo que está sucediendo en el mundo. Cuando escribí sus poemas, decía a platicar con Miguel, con Raúl Trejo, con Emiliano y otras gentes, para que nos reuniéramos y tratáramos de llegar a
a encontrar precisamente alguna luz respecto de qué significaba el advenimiento del siglo XXI y todo lo que conllevó y está conllevando hasta la época. Hicimos convocatorias, nos tardamos 1 año, 2 años para lograr que pudieran venir a Morelia filósofos, antropólogos, pensadores, poetas, artistas, pero igual comienzo y se acabó. Se acabó ese proyecto. Sin embargo, nos quedan los testimonios de la obra de José y el espíritu impulsivo, ese romanticismo, pero el romanticismo de la tormenta y del ímpetu que dio origen precisamente al romanticismo alemán, ¿sí? Y que nos guía, nos da los elementos para que nos reunamos y nos continuemos reuniendo a platicar sobre ese significado de la poesía. Hay muchísimos aspectos que atañen no solamente a la lingüística, a la antropología, al letrismo, a la iconografía y a la iconología en la obra de José, sino que implican un verdadero y esencial misticismo. Hay un afán de destacamiento de Holbein, ¿sí? Una especie de relación de verdades eternas que atañen al espíritu humano, al espíritu de todas las generaciones, y que están expuestas en la obra de José. Y hay que saber encontrar todas esas señales en el camino, encontrar todas esas guías, porque son una gran inspiración para que logremos ubicarnos aquí, ahora, en nuestra condición humana, en nuestra condición social, en nuestra condición espiritual, y poder tener alternativas y seguir estimulando, entusiasmando, comprometiendo a José para que nos entregue otro de sus muy dificultosos libros para elaborar la tipografía, porque no se puede mover un carácter de una letra si no está totalmente de acuerdo, y casi se tiene que firmar una acta real, porque así tiene que ser y no puede ser de otra manera. Con lo cual es un fastidio verdadero para los tipógrafos, pero es grandioso el resultado de ese esfuerzo y de esa maravilla que es trabajar. Gracias. Pues agradecemos las palabras de José Mendoza, y me permito hacer algunos comentarios sobre esto. Lo primero es, qué chulada siempre es escucharte. La neta, qué bueno es escucharte. Hoy en la mañana posteaba un video, ustedes no son para saberlo, pero yo sí para contarlo. Hace un mes aproximadamente llevamos a mi papá, alias el virus, a ver a los temerarios, que es su grupo favorito en la vida, y en la canción final, se para y lo celebra, ¿no? Y entonces por fortuna lo grabé, y por fortuna hoy lo compartí, y dije, o señalaba en Facebook que sentía mucho gusto de ser su hijo, ¿no? Pues Pepe, cuando te escucho, pues siento mucho gusto de emanar de ti, de haber aprendido muchas cosas de ti, sobre todo en el tema de las editoriales independientes y de lo que tenía que ser el tema autogestivo, que es muy revueltiano y tú me lo enseñaste, y la neta, pues qué chido, ¿sabes? Es un deleite. Y cuando supe que íbamos a estar aquí con Josué y contigo, dije, sí que podría salir mal, ¿no? Entonces, pues, chulada es escucharte, Pepe. Y a propósito de lo que dijo Pepe, y antes de darle la palabra ya al autor, que trae aquí preparado un documento, y en efecto, hoy en la mañana pensaba en Emiliano, y lo debimos haber invitado, el hijo de Pepe, ¿no? Doctor en filosofía, que estudió en Friburgo, en Alemania, y que sabe alemán, porque dije, híjole, él nos podría hablar del flu romántico. Pues, eso te hiciste el máster. Y dije, él podría aportar mucho a esto, hasta hoy lo identifiqué,
Pero justamente en atención a lo que estamos hablando y lo que nos tiene ahora, que es el poemario de Josué, pues hace rato yo les dije, fíjense cómo ahí me corrigió, yo les dije que había dos momentos importantes por los cuales la obra de Josué era muy chida. El primero de ellos dije que era disruptivo. Me encantó mucho más el adjetivo que puso Pepe, que es osado. Eso es, o sea, es algo que se avienta, que no tiene un límite y que dice, aquí estoy. Como mi café, gracias. Entonces, es eso, ¿no? O sea, ese es el primer punto. Que la valía de la poesía de Josué es que es osado, que se avienta, que rompe lo establecido hasta el momento, y de la que no hablé, que es la segunda y que es muy importante y que me permito señalarla ahora, es que justamente es muy contemporáneo lo que está escribiendo Josué. Y esas dos características, el ser disruptivo o osado y el ser contemporáneo, son los que hacen valiosa a una obra literaria. Entonces, si nosotros leemos ahora el poemario de Josué, vamos a decir, claro, se acaba de editar, ¿no? Acaba de salir en Quitancá y sigue vacía. Pero les aseguro, y esto es neta y se los dice un editor, que si en 100 años alguien lo lee, va a decir, parece que se acaba de editar ayer. Esa es la valía de la poesía de Josué. Y cierro mi participación para darle la palabra al mismo autor, justamente con algo importante. Como ya les dije, desde hace muchos años compartimos inquietudes, compartimos culturas, compartimos conocimientos, compartimos muchas cosas, y desde hace muchos años su servidor publicó un libro que se llama La Resiliencia del Yo. Es un poemario. Y en ese poemario se me ocurrió que dentro de todos los poemas, ya cuando estaban escritos, si ponía algunas palabras en versalitas, al final podría ser un poema, que llamé La Canción de las Versalitas, y viene al final de ese libro. Cuando la gente lo lee, podría no darse cuenta, aunque está muy implícito que hay ciertas palabras que están en mayúsculas chiquitas, que son las versalitas, y cuando pueda ver la parte final, va a identificar que todas esas palabras no estuvieron ahí marcadas al azar, sino que en ese estricto orden de aparición forman un poema. Obviamente lo compartí con Josué, como mis otros poemarios y mis otros textos, desde antes de que fueran publicados. Eso es algo muy chido, tener una opinión profesional de alguien que se dedica a esto y decir, esto está chido, esto quizá no, esto había que hacerlo, etc. Pero él, y esto es algo importante de señalar, en esta trilogía de libros, tanto en el Fantasista como el Alitus y el Peregrinos, sobre todo en este libro, literalmente Josué lo llevó a la 10ª potencia. ¿Por qué? Ya Pepe hacía mención del tema tipográfico, y que en verdad es un dolor de cabeza real armar los libros de Josué, porque nos llega con su engarbolado y nos llega con un particulado en lápiz y nos dice, es que esta letra tiene que estar en este momento. Ya por ahí está circulando uno de sus poemas, y la neta es un lío hacer eso, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo haya hecho él en Word, pero convertirlo nosotros en InDesign como diseñadores es un verdadero lío, y tenemos que dejarlo exactamente en el milímetro de la hoja donde él nos señala. Pues bueno, en este peregrino ustedes al final van a encontrar un apartado que se llama Guiños del Cuaderno, que es muy importante señalar esto. Cuando ustedes vayan leyendo el poemario, van a encontrar que hay notas a pie de página, que hay palabras en minúsculas, que hay palabras cursivas,
y que hay palabras que están en escala de grises. No son errores tipográficos. Josué, después de pensar tanto su poesía, y eso es algo muy chido de él, genera al final un apartado donde nos presenta poemas hechos por cada una de estas fracciones. Y nos presenta una sección con poemas que están escritos con las mayúsculas, una sección con poemas que están escritos con las cursivas, una sección con poemas que están escritos con las notas a pie de página, y así sucesivamente. Eso, se los digo como creador, que me considero, es un maldito dolor de cabeza impresionante. Si ya el solo hecho de hacer un poema, de condensar un tema en las menos palabras posibles en verso libre, es un lío. Ahora sobre esas menos palabras posibles, sacar 4 códigos, que es lo que él habla de los que él habla de eso, y que al final se tiene que ver reflejado. Híjole, eso la verdad es una locura, y es algo que está muy pensado, y es algo que nosotros en este momento tenemos que valorar, porque evidentemente siempre se retoma el tema de la poesía solamente del lado del sentimiento, ¿no? Y yo he identificado y le dije a Josué, le dije, algún día le mandé un mensaje, le dije, algún día vamos a escribir algo que le guste a la gente. Y seguramente eso no va a ser que las cosas son rojas y que el cielo es azul y que la tarde es bonita porque estás tú. No va a ser eso. Va a ser algo honesto como lo que se está presentando el día de hoy, y sobre todo, y con esto cierro, va a ser algo muy, pero muy pensado, muy racionalizado, como todo filósofo que es, para decirnos, esta es la línea de lectura, y sobre esa línea, como ya lo hemos demostrado, va a haber variantes en las palabras, en algunos versos, que cambian completamente la interpretación, y ante eso, pues digo, híjole, es una agasajo que Silla Vacía pueda colaborar con Pitanjáfora para presentar un poemario tan osado, tan vanguardista, pero a la vez de manera permanente, tan contemporánea. Así que, pues sin mayor preámbulo, ahora sí, le damos la palabra al autor. Les dije que traíamos. Yo nomás traje 15 páginas. No, la verdad, esto va a ser breve. Son algunas palabras sobre lo que es propiamente la triada poética, que es el fantasista, Alitus, y el corolario, que es ahora mismo Peregrinos. Empiezo con primero que nada, un agradecimiento a ambos editores, a Miguel Ángel, a don Pepe, porque, para ser honesto, primero es un proceso muy largo, desde el momento en el que se escribe, el momento en el que se plasma, la depuración, y posteriormente lo que es la publicación. Y son pasos que a veces son muy instantes, aunque en la creación sean muy inmediatos. Entonces, mi gratitud muy honesta a ellos, en verdad, porque el hecho de que publiquen un libro te dan un lugar en la historia. Se conozca o no se conozca, dependiendo del alcance que puedan tener las obras, es algo que la verdad te da un lugar, y eso es algo que la verdad se agradece demasiado. Sin más, comienzo con el texto. Empiezo con un epígrafe de Nicanor Parra. Porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Siempre que se empieza a escribir frente a la página en blanco, uno se encuentra con cierto grado de incertidumbre. Uno piensa, a veces demasiado, si lo que va a decir es adecuado o no lo es. Para los que nos hemos enfrentado ante esta situación, creo que es algo que late de fondo, esa sensación de riesgo y de arrojo.
Riesgo por los prejuicios a lo que nos expone. Arrojo porque no se lanza este proyecto. No obstante, uno escribe para poner punto final a algo. Y aquí estamos, 8 años después de la publicación del primer poemario, Fantasista, a 5 años de distancia del segundo, años. Y aún así, a pesar de todo, nos hemos atrevido a publicar esta tercera entrega, Peregrinos, pues constituye el poema corolario que coagula esta experiencia política. Aunque aún una distancia pronunciada entre las publicaciones, la temporalidad de su realización es muy inmediata, de tal forma que muy en el fondo están unidos, por el tema, por la forma, por el estilo. Hay, por supuesto, una evolución en el desarrollo creativo. Por ejemplo, hay un salto del fantasista Lanitus en el uso de las fracturas entre las letras y el dinamismo de las metáforas, pues se procura una contención intencionada en el intento consciente de tratar de no saturar al lector con un exceso de vertientes posibles en la lectura del poema. Pues bien, se podría decir que este Peregrinus es la síntesis del estilo y de la forma, dado que se hace un uso moderado de las herramientas visuales empleadas en las dos investigaciones poéticas previas. Ahora bien, en las presentaciones que hemos tenido de los textos, me he enfocado en hablar más acerca de la estructura, más que del contenido, porque son textos muy sui generis, puesto que en la lectura de los poemas se rompe con la lectura tradicional, en la cual la hilvanación de las palabras es continua y continuada, fluida, sin cortes ni cesuras. Por supuesto, este tipo de escritura da agilidad a la fluidez de la metáfora. ¿Por qué escribir algo tan torcido entonces, si ya existe una manera adecuada y comprensible de escribir? Pues no hay justificación. Una de las ventajas de poder escribir desde la periferia es que se puede manifestar algo sin caer en la castración creativa. Esto no quiere decir, por supuesto, que se puede decir absolutamente todo. No, claro que no. Detrás de cada trabajo poético hay un ejercicio de pulido y sobre todo de borrado. Esta depuración no viene exclusivamente por parte del autor, sino que es la colaboración que se da y a partir de las sugerencias desde la experiencia vivida de los editores por su mirada aquí. De este modo, a mi parecer, un texto se constituye más de lo que se borra que de lo que se escribe. Es gracias a este proceso que se llega a lo natural, a lo que quizá es digno de transmitir y hacerlo público. Entonces, una vez dicho esto, ¿cuál es la estructura peculiar de esta triada? ¿Por qué hablar primero de la estructura antes que del contenido? Bueno, esto es así porque la estructura exige la participación del lector en la conformación del dinamismo de las metáforas, porque al completar la letra faltante, activando una y desactivando otra, el contenido semántico se llena de sentido y da lugar a una lectura diferente según se vaya conectando. Esta peculiaridad en su exigencia es una propuesta de fondo para procurar lectores activos. La estructura misma exige un grado saludable de lentitud en su lectura. Cada uno de estos textos tiene su propia personalidad y su propia manera de acercarse al tema eje que atraviesa a esta triada poética, la cual gira en torno a la vivencia del poeta en su ser creativo. El fantasista encarna la faceta más cerebral de la obra, puesto que es el que más teoría tiene de fondo en el acercamiento a los escorzos de la creatividad. Es quizás el más reflexionado en este aspecto. El Halitus es el personaje anímico, es la encarnación a la aproximación poética, visto desde el ánimo, además de que es el preludio esquemático a la expresión. Ahora bien, este peregrino que ahora presentamos es, para mí, el personaje que encarna la actitud filosófica ante la situación de la finitud profunda. Es la postura poética ante la condición permanente y sustancial de la condición humana. De los tres poemarios, probablemente es el que es más denso en términos conceptuales. Ahora,
Hay una peculiaridad más que atraviesa a los 3 ejemplares publicados y que me gustaría mencionar de paso, dado que es parte de la propuesta conceptual. Ninguno de los 3 textos incluye una semblanza del autor, no dice qué hizo, qué hace o qué escribió, ni da algún tipo de guía de aproximación al cuerpo textual, ni siquiera hay una sinopsis de qué trata. A lo mucho, dice que es algo que uno considera poesía. Es el poema secos, desnudo, con la intención de evitar, en la medida de lo posible, juicios previos en su aproximación lectora. Esta propuesta es casi anónima, porque como dice Chantal Maillard, cito, quien habla es lo de menos. Me llamo desamparada, duermo de pie como las bestias, en el jardín de las tinieblas, decidme, ¿cuál es la identidad de una sombra? ¿Cuántos cantaron que no se oyeron? ¿Cuántos cantan en este instante? Estamos unidos en la tregua del hambre, en un principio oscuro, medio verso de distancia, y no hay nada en las palabras que sea importante, salvo aquello que sabes que no sabes, dejar contigo, ¿qué me importa? Irse dejando atrás pocas cosas, solo quiero, con las cosas heridas, la tarea de lo mismo. Gracias. Agradecemos la participación del autor y pues bueno, aprovechando aquí la cercanía del Centro Cultural Nido, pues le cedemos la palabra a ustedes, no sé si tengan alguna pregunta, un comentario, pues qué mejor el propio autor para comentarnos al respecto. Así que bueno, la palabra está de su lado. ¿Quiénes quieren participar? ¿Alguien? No tanto en casa, Adelante, Laura. En algunos momentos he dicho que en las presentaciones del libro es bien importante escuchar lo que el autor dijo. Así me oigo, ¿no? Sí. Pero para mí, Creo que sí me oigo porque como que el sonido estaba medio... que es muy importante la lectura de poemas, que también te habían dicho que sí, querías leer uno. Yo voy a leer uno que es en el que a mí, y que más o menos me da una idea de lo que le permite al lector convertirse en un creador también del poema. Es un poema muy pequeñito, viene en la página 33, 1, 2, 4, 6, 8, 10 líneas, a lo mucho, y dice: arrojado así a la densidad orquestada que pretende hacer de su caos interno. ¿Hay una llamada? ¿Puede uno bajar a leer? Hacer de su caos interno, alimentado desde pequeño en una habitación sencilla, un instrumento que duda, que sin embargo duda. Ese es el poema. Es una forma de leerse. La otra forma de leerse es sin ir uno al pie de página, que le llamamos. Y entonces, pues queda así. Arrojado así a la densidad orquestada que pretende hacer de su caos interno un instrumento que duda, que sin embargo duda. Y bueno, pues así nos vamos a encontrar seguramente en todo el libro. No sé si Josué quiera seleccionar algunos poemas y leérnoslos, porque al final de cuentas el principal actor de una presentación es esto, es el libro. El actor ya lo realizó, ya lo escribió, y ahora el libro pues irá a volar de mano en mano. Entonces decía un poema
sí, que se vaya, que se vaya. ¿Qué poema es? ¿El de Pulpón? ¿Cómo dice a veces las Pues aprovechando, antes de que Josué nos lea, pues nosotros hablamos mucho acerca de la forma, y ya explicamos mucho acerca de cómo está constituido el poemario y demás, pero quizás también sería valioso, antes de que Josué nos leyera alguno de los poemas, que nos hablara justamente del contenido, ¿no? De este temple anímico que propiamente constituye el libro, y qué es lo que nosotros pues nos vamos a encontrar cuando lo leamos. Entonces, pues, adelante, pues. Sí. Esta presentación es un poco aglutinante, porque hablar de manera aislada de peregrinos así solo es un poco complicado, porque finalmente los tres textos están hilvanados de alguna manera. Cuando yo terminé de escribir El Fantasista, inmediatamente empecé a escribir este, pero yo lo estaba pensando en un momento como un poema final que diera algo de dignidad a colorar esta experiencia poética que se había configurado en El Fantasista, pero cuando me di cuenta, la estructura ya era distinta, ya tenía demasiados recovecos, otros canales textuales, otros códigos, sí son un dolor de cabeza para los editores, que ya me desarticulaban la estructura principal que estaba pensada para el Fantasista, y terminó por fabularse esto. Tanto lo que es un poco en el tema, en la personalidad ya muy inmediata, y lo que es propiamente también la parte estilística. Entonces, terminó por configurarse, al final de cuentas. En un principio no lo tenía tan claro. Cuando terminé Fantasista, ya me di la tarea de configurar una trilogía, una real, que diera un poco de forma a lo que yo quería expresar. Claro, los textos, una vez que se publican, son libres, caminan, y eso ya está siempre al arbitrio del lector. Entonces, si hay una cosita que me gustaría leer, que me parece un poco, que refleja un poco lo que es el espíritu del peregrino, a diferencia de los otros dos. Comienzo. Y te repites incansablemente hasta el silencio, en el peso coronado de pasos tenaces, vacilas, para dar un paso, un simple paso, pequeño pero denso, girando con fuerza en sangre cansada de temblar, porque te has convencido de que la metáfora del intelecto viaja más rápido que el concepto. Ser rasgadura apenas, al inicio del cuaderno, paso a paso, dedo a dedo, es tangible, sí, mas no obsoleto, en concreto, esencias liberadas, entregadas al misterio de lo denso, de siglo en siglo, de verso en verso, de pupila a pupila, de silencio a silencio. Una peculiaridad que tiene este texto, a diferencia de los otros dos anteriores, es que este puede leerse de manera seccionada. Cada uno de los poemas puede leerse de manera individual y no pierde la estructura, o bien puede leerse como un poema unitario. Entonces, creo que ahí es donde está un poco el meollo del asunto, en la curiosidad de la estructura. El contenido va en torno al tema de la extinción, pero particularmente en torno a la extinción profunda, no solamente a la finitud, sino esa extinción que la verdad siempre se tiene miedo a pronunciarla. Leo un par de páginas y termino mi participación para dejarlos descansar, para no abrumarlos con esta charla. Y basta. Un cuaderno grita este humo, hundido en la desintegración. Veo cada paso de mi existencia, lo sé,
La palabra extinción no tiene el alcance suficiente para expresar la erosión permanente. No sotura el fervor del clima hirviendo en mí. Extinción, absoluta extinción. No quedará alguien que testimone mi estancia. Puedo oír el martillo del tiempo cósmico aplastando con furia el polvo de mis corroídos huesos, a pesar de que me fijo, a pesar de que intento. Este es el enigma evidente de un verdadero apátrida en mi más íntima condición, y en el tiempo y en el espacio. Y no para unirse para siempre, sino para mirar de frente mientras podemos. Para ti, aún hay estelas amplias. Ve a quemar tus experiencias. Vive tus propias almas. Y bueno, abusando de sus ideas. 74. Requiem. Esto es de Nezahualcóyotl, pero por la estructura no está citado al final. Pasa. Mas por esto, mi querido Nando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Poetas decididos desde temprano a llamarse desde lo lejano, mas de alguno pone objetos brillantes para reencontrarse con su rostro. ¿Qué puede ver un espejo en su fluido reflejo? No se regresan a la visita. Entre más miran, más se hunden en un sinfín de oscuridades paralelas. Apenas nos asomamos y ya estamos involucrados con su fuerza. Aún así, se intenta decirse equivalente a través de otro y acercarse un poco mediante impresiones transmutadas. Descansar sí en sí, mas no por el modo. Se trata de ir hacia adentro y, sin embargo, permanecer abierto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Tiene nada más una noticia del libro que es prólogo, que hace el autor. El chiste es que al principio, después de los epígrafes, uno de Spanderbeg, necesariamente dentro de Rimbaud, también muy explicable para el tipo de actitud poética del autor, empieza este texto que da la oportunidad de leerse a manera ad libitum, pudiéramos decir, libremente, según lo que le plazca a uno frasearlo o parafrasearlo, una especie de, como el juego que utiliza permanente de las diagonales, cambiando los prefijos o los sufijos o la revisión de las palabras, nos permite precisamente, lúdicamente, encontrar formas de explicarnos la realidad del poeta y la realidad que envuelve el poeta. Dice así este prólogo: fuera la máscara, dentro del argumento del argumento. Soy el capitán de una burbuja a la deriva, vestido con el disfraz del tiempo. Tras bambalinas me resisto a dejar de serlo. Sin embargo, el desastre insiste, no deja de hacerlo. La escena es clara, aunque lo inmediato, la inmediatez para siempre, este antifaz terminará por romperse cuando concluya el libreto. Sí, esa es la visión de imágenes, ese intemperie que plantea en sí mismo el poeta, no digo solamente José, sino todos los que estamos involucrados en la significación de la poesía o de la voz de los poetas, nos enfrenta, nos desafía a esa revelación de sí mismo. Entonces, leámoslo no
echemos por la borda la oportunidad que tenemos los seres humanos de acercarnos a la poesía, y solamente los poemas de José, sino todos los autores y poetas que puedan lograr leerlos, acercarse a esa voz, decirlos en voz alta, encerrarse en sí mismo o en la recámara o en la azotea o en el hotel donde se pueda, para nombrar, para hacer posible el sortilegio precisamente de la reconstrucción de la voz, de la poesía, de cualquier época, de todos los tiempos, o de cualquier circunstancia, de cualquier género, de cualquier especie, de cualquier manifestación cultural de la sociedad humana. Muchísimas gracias, José. Es difícil ponerse a leer poemas, no queda tiempo, es más fácil agarrar el hecho, leer cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier argumento, distraerse es más sencillo. Es dificilísimo leer, interpretar, trabajar, desentrañar, interpretar. Es sumamente dificultoso y laborioso tratar de explicarse por qué tal frase, por qué tal imagen, qué es lo que entraña. Entonces, tiramos por la borda el signo y el significado y el significante, y nos atenemos solamente a lo que nos echan a las orejas, a la boca, a los sentidos abiertos para estar pasivamente, simplemente siendo personajes, espectadores de la supuesta realidad, pero nunca tener la osadía precisamente de la búsqueda de esa interpretación, de esa participación, de ese encuentro, de ese, como comentaba Laura, de esa confabulación que se da, de esa complicidad, de que si está el poema, joder, uno se lanza a leerlo. Si está Juan Rulfo y están los cuentos del Rulfo, la novela del Rulfo, se lanza uno, García Márquez. Si está Hölderlin y se lanza uno a leerlo o a escuchar una ópera o una sinfonía o una partitura cualquiera de cualquier creador o a ver una pintura, se lanza uno a participar y a completar ese mensaje, porque si no se queda acéfalo. No tiene ningún sentido. Y en realidad que no tiene sentido es el espectador o el pseudo espectador, el falso espectador, que no se da cuenta qué diantres tiene ante las narices y por eso lo juegan, lo engañan, lo manipulan, lo trastornan, lo enferman, lo inutilizan aún más de lo que estamos. Entonces tenemos que tener esa osadía de búsqueda. Y si no la tenemos, pues bueno, ya gusto que estén así o que estemos así en ese campo y que pase lo que pase, que siga esta calamidad ambientalista, ecológica, de destrucción que nos lleva a la distopía y al horror climático que estamos padeciendo, que siga esta imbecilidad en los medios masivos, que siga esta estupidez en los políticos y en las políticas, que siga esta imbecilidad de una iglesia o de organizaciones irrumpiendo con toda la bestialidad y la irracionalidad en nuestra realidad, que siga esta crueldad, este dolor, esta ignominia, esta imbecilidad, que sigamos siendo. ¿Por qué? Porque esto bueno y me vale madres, ahí está la obra de arte, también me vale, no tiene ningún significado. Finalmente, lo más significativo es mi propia insignificancia. Si estamos dispuestos a eso, pues perfecto. Vamos a la insignificancia, a la nada, a la melodía, y nos morimos todos porque nos va a llevar el tren. Si no tenemos la salida de poner una respuesta, una interpretación y una complicidad precisamente con los mensajes que nos envía el clima. Dios mío, no lo vemos. Los pajaritos que cantaban y la luna se levantaba, hijo de la mañana, ahora es una amenaza todo esto. ¿Sí? Todo lo que nos rodea está lleno de poesía muerta muchas veces, porque la quieren matar, muy bien, la quieren ahorcar y no le damos respiración boca a boca, no le echamos una mano, no levantamos una palabra del piso
para ponérnosla en la frente, para comérnosla, para olerla, para disfrutarla, para que nos engrandezca, para que nos critique, para que nos haga conscientes, nos haga humanos. Si no está claro, se los vuelvo a repetir, porque ya estoy suficientemente viejo como para estar de regañón. Entonces, lean, por favor. Si escuchan a los Panchos o a Agustín Lara o a Silvestre Revueltas, escúchenlo, por favor, porque hay una revelación. Si vemos los cuadros que están colgados aquí, ¿sí? Y nos metemos a interpretar el cubismo, las formas, los mensajes, los matices, involucrémonos precisamente en eso. Si vamos a comer un buen platillo con todo el arte culinario y toda la grandeza de todo eso, disfrutémoslo y hagámoslo a la perfección como está hecha las cosas. Si vamos a disfrutar una mirada, una caricia, ¿sí? Si vamos a observarlo, observemos una pulga y un piojo parada en la pared con una mosca, joder, veamos cómo es un milagro todo eso que a lo mejor pueda dejar de acontecer para siempre. ¿Por qué? Porque la tierra, la Gea, la madre tierra, se está enojando mucho y nos va a echar fuera, se va a deshacer de nosotros por todas las atrocidades que estamos cometiendo de eso. ¿Por qué? Porque no leemos un poema. ¿Sí saben lo que significa poesía? ¿Oyese? Porque no cantamos, porque no somos capaces de tomar el Carmina o la Carmina, como se decía aquí, el poema, y convertirlo en una bandera, en un dispositivo de transformación de nosotros mismos y de todo cuanto nos rodea. Y si no llegamos a eso, pues bueno, que nos quieren tener nosotros. Y ojalá por ustedes vayan. Bueno, pues agradecemos estas últimas palabras de Pepe y qué bueno que salió el Pepe contestatario, político, revolucionario, que hacía falta. Sí, dije, algo falta aquí. Pepe no sabía qué era. Y ahorita que empezó a hablar, ya sé qué es lo que hacía falta. Empezara con ese tema incendiario de conciencias y estatario, pues justamente hacía falta, y qué mejor que en una presentación de un poemario que tiene todas esas características y que pues efectivamente lo dijo muy bien, ¿no? Y me encantó ese tema, y con esto vamos a cerrar. Pues justamente eso, ¿no? Dice que no levantamos una palabra, ¿no? Que no leemos un poema, que no levantamos una palabra y nos la pegamos en la frente. Pues qué chido, ¿no? Rosario Castellanos tiene una novela donde hay un personaje justamente que en su sombrero colecciona palabras y las va juntando, y no curiosamente, aunque todos en el pueblo, en Ixtepec, lo tildan de loco, es la persona más sabia, curiosamente, la persona que más sabe, justamente porque colecciona palabras. Así que, pues qué buena onda que estén aquí, qué buena onda que el Centro Cultural Nido nos haya hecho un espacio para estar acá, qué buena onda los 857 vistas ahí en Facebook, ¿no fue? Se van a acabar los libros. y qué buena onda que esté Josué, que esté Pepe, que estén ustedes, que estemos aquí, y qué buena onda que celebremos no solo la aparición de un nuevo libro, sino justamente el nacimiento de un libro artesanal, de un poemario, de la consolidación de un poeta, y pues caramba, en la mejor presentación, es decir, hecho en los talleres, la casa, en el corazón de Gitacáfora. Así que Josué nunca se ha equivocado al elegir cuál es la manera y el formato en el que quiere presentar todas sus disertaciones. Y pues ahora sí, como dijera Pepe, ¿no? Creo que es momento de llevarnos este libro
y pegárnoslo en la frente. Buena vibra. Bye.